Gracias, estimado profesor Ismael, y a todos los profesores presentes por esta oportunidad de estar en este espacio con todos sus oyentes, con todos sus alumnos, para poder compartir un poco de este conocimiento tan maravilloso de las ciencias bíblicas. Para aquellos que aún no me conocen, soy Donato Martínez Montalvo, que soy pues el director del canal La Historia No Contada de la Biblia, donde pues nos dedicamos a divulgar este conocimiento magnífico de las ciencias bíblicas y actualmente también de la religión antigua a nivel mundial, Mesopotamia, Egipto, el comienzo de las creencias religiosas en el ser humano y con ello llevarlo al entendimiento e interpretación de los pasajes bíblicos. Como bien comentaba nuestro estimado profesor Ismael, mi fuente primaria siempre va a ser la Biblia. Y en español, a veces ni tan siquiera hay que ir al hebreo, ni al griego, ni al arameo. Basta entender con un entorno, con una visión clara de la historia antigua, los pasajes de la Biblia, ya que cada pasaje que nosotros podemos ver en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer capítulo, Génesis 1:1, hasta el Apocalipsis final, podemos entender que cada uno de esos pasajes fueron construidos, escritos y diseñados de acuerdo a cada época específica de la historia de Israel y después del cristianismo. Es decir, si podemos entender el entorno histórico, cultural, político, económico, social, en el cual se está escribiendo cada uno de esos pasajes que tienen cada uno tiempos distintos, vamos a poder entender mejor la Biblia, sin necesidad, aunque es importantísimo, obviamente, sin necesidad de saber hebreo, griego, arameo y demás. Una aclaración muy importante para todos ustedes que están comenzando, para los que comienzan en las ciencias bíblicas, es saber que muchos profesores voy a usar esta palabra que es un poquito delicada, la artimaña de que al saber hebreo, tienen la idea de que es un buen profesor, pero no es así. Yo pongo el ejemplo, ¿no? De un poeta que es francés, ¿no? Y que tiene literatura, obviamente, en francés. Si yo logro aprender el francés, no significa que yo me vuelva experto en la poesía de ese escritor. Simplemente sé el idioma nativo de ese escritor, pero no soy un erudito en las materias de ese escritor, en las novelas de ese escritor. Es lo mismo con la Biblia. Yo puedo saber hebreo, pero el saber hebreo no me vuelve un experto en la Biblia, ni en la interpretación bíblica, inclusive ni en las ciencias bíblicas. Eso es importante porque hay muchas personas que usan este tipo de situaciones para poder confundir a las personas o bien atraparlas en circunstancias que no son correctas bajo la excusa de que el saber hebreo es suficiente cuando no es así. Si ignoramos el trasfondo histórico, cultural, lingüístico, etcétera, de la Biblia, no vamos a poder llegar a una interpretación correcta de cada uno de esos pasajes. Así que el tema que vamos a poder conocer hoy es sobre los orígenes o las hipótesis, mejor dicho, de los orígenes del Dios Yahvé, conocido obviamente más en el cristianismo como Jehová. Los orígenes o las hipótesis de los orígenes del Dios Yahvé. Ahora bien, ese tema es muy delicado debido a que, como sabemos, el Dios Yahvé o Jehová es conocido como el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento, el Padre de Jesús por excelencia, aunque en el Nuevo Testamento no se nombra directamente o no aparece directamente el nombre de Jehová o Yahvé. Pero con todo eso sabemos que Jesús o Yeshua hablaba claramente de Yahvé o Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Ahora bien, este tema, repito, es muy delicado, ya que tenemos en la actualidad el concepto de Yahvé como el Dios universal, el Dios de la Biblia, el único Dios al cual se adoró, el Dios verdadero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de conceptos que nosotros hemos aprendido. Pero hoy, como lo vemos desde una perspectiva no religiosa, sino histórica, podemos aprender que la religiosidad en general, no solamente de Israel, sino del ser humano, ha ido evolucionando a través del tiempo. Y un Dios es quitado para poner otro. Y así sucesivamente a través de la historia. Y sobre esto tenemos muchos ejemplos en las culturas antiguas, que en Mesopotamia, Egipto, que hoy no será el tema, pero podemos entender que la religión sí evoluciona conforme pasa el tiempo y de acuerdo a las demandas de la sociedad que rige esa religión, es también cómo esa religiosidad va aumentando o va cambiando de sus conceptos y dogmas. Para comenzar, podemos entender antes de hablar de Yahvé directamente, necesitamos entender cómo nace Israel en esta tierra, inclusive usando un poco la Biblia, pero sobre todo más la historia. Israel, según los arqueólogos, los historiadores,
nace aproximadamente en el 1230 antes de Cristo, conocido como la Edad de Hierro Temprana. Es decir, en esta época es una época de muchos conflictos llamado Levante. El Levante es lo que la Biblia llama la tierra de Canaán, aunque el Levante abarcaba más allá de estos territorios, pero lo llamaremos la tierra de Canaán. Estas revueltas son muy importantes porque conllevan muchos cambios de sociedad en ese tiempo, entre ellos la destrucción de ciertas ciudades y la construcción de nuevas ciudades. Entre ellas se encuentra, por supuesto, lo que hoy desconocemos como el pueblo de Israel. No estamos hablando del éxodo, la conquista de Canaán ni nada de eso, porque debemos entender que la Biblia nos narra una historia teológica, es decir, una construcción de fe, pero no una historia que podemos rastrear a través de una investigación real. Es una diferencia. Ahora bien, la función de la Biblia también podemos comprender que no tiene como propósito enseñarnos historia, aunque muchas veces en el fundamentalista, perdón, así se ve, fundamentalismo, se ve como que la Biblia es un libro de historia. Esto no es real. A ese nivel se ha entendido la Biblia que yo he escuchado profesores de historia de universidad que usan la Biblia para narrar la historia de Israel. Una vez yo vi una conferencia que era desde Abraham hasta el conflicto árabe-israelí. Y era una profesora de universidad que hablaba precisamente toda esa historia que la Biblia marca hasta llegar al conflicto árabe-israelí moderno. Es decir, a este nivel llega, y lo digo en el buen sentido de la palabra, el desconocimiento histórico del nacimiento de Israel, que se cree que es el que la Biblia marca, cuando no es así. Ese también es un tema aparte, ¿no? Pero hoy podemos entender que Israel nace históricamente en este tiempo donde hay revueltas sociales en la tierra de Canaán, donde también se establecen los llamados pueblos del mar, que después la Biblia también les llama los filisteos. En este tiempo están pasando infinidad de cosas. Bueno, en este momento Israel se establece proveniente de tribus nómadas, seguramente de diferentes partes, con gente nativa de la tierra de Canaán, se establecen en el territorio que después la Biblia nos marca. Repito, es el año 1200 antes de Cristo, conocido como el comienzo de la Edad de Hierro. Entonces, en ese tiempo que se empieza a establecer Israel, se establece en esta tierra. Israel viene sin identidad, Israel viene prácticamente sin religiosidad y llega a una tierra que ya estaba establecida con ciudades y todo ello. Y esas ciudades ya tienen religiosidad, tienen dioses bien establecidos, tienen lugares de culto y tienen toda una institución que Israel no posee. Israel viene a ese mundo y obviamente se mimetiza con ese mundo, se vuelve parte de los cananeos. En el principio de la historia israelita no había ninguna diferencia entre ellos y los cananeos. Yo sé que la Biblia, podemos tener eso en el pensamiento, la Biblia nos dice que hubo siempre una distinción entre israelitas y cananeos en el ámbito tanto étnico como religioso. Sin embargo, la historia nos muestra que no había muchas diferencias, sobre todo en el ámbito religioso. Recuerden, Israel viene sin identidad, viene sin religiosidad o muy primitiva y se encuentran con un mundo nuevo donde hay algo ya más desarrollado en todo sentido. Además de esto, podemos poner el ejemplo que hoy no trataremos sobre el exilio babilónico, donde los israelitas, sobre todo del reino de Judá, son exiliados en el año 586 a Babilonia por Nabucodonosor II, y entonces en este tiempo ellos emprenden también una nueva religiosidad, ya que hay un antes y después del exilio babilónico. Eso marcó para siempre la religiosidad israelita también, que es otra historia. Sin embargo, podemos entender que ellos cambian debido a que se encuentran con una cultura más desarrollada. Por ejemplo, una de las cosas que cambiaron fue su escritura. Antes del exilio babilónico tenemos el conocido hebreo paleo o hebreo fenicio, con caracteres fenicios. Y después del exilio babilónico tenemos el hebreo con caracteres arameos, que es el que normalmente se lee en la actualidad, que se conoce también como hebreo cuadrado o hebreo de imprenta. Entonces cambian su escritura a una escritura más evolucionada, porque estaba más evolucionada. Y así en muchas otras cosas. Este ejemplo lo doy porque pasa lo mismo cientos de años atrás cuando se establecen en Canaán. Ellos llegan a una tierra
que es fructífera, que es, por supuesto, parte del creciente fértil y, por lo tanto, se establece en una tierra, como dice la Biblia, porque después lo confirman ciertos escritos egipcios, a una tierra que fluye leche y miel. Eso es verdad, una tierra buena para ellos y para sus familias. En esta evolución, Israel entonces empieza a crecer de una forma muy importante. Entonces, a partir más o menos del año 3000, una nueva civilización aparece en esa zona del mundo conocida como los cananeos. Pero para el 1230 es donde Israel comienza a establecerse, ¿ok? También hasta el año 1929, las únicas noticias prácticamente que teníamos sobre la religión sirio-cananea eran las que ofrecía el Antiguo Testamento, además de algunas pocas inscripciones fenicias y datos de algunos autores griegos. Este mismo año fueron exhumados muchos escritos que van o son de un lugar conocido como Ras Shamra, el antiguo Ugarit, una ciudad portuaria situada en la costa septentrional de Siria. Y se trata de escritos redactados entre el siglo XIV, es decir, 1300 años antes de Cristo, y que contienen concepciones mito-religiosas de esa región. Es decir, a través de todos estos descubrimientos de Rab Shamra en la ciudad antigua de Ugarit, actual Siria, es donde empezamos a entender la religiosidad que imperaba en esa zona. ¿Y cuál es la sorpresa? Que yo uso mucho ese término en el canal. ¿Cuál es la sorpresa que nos tiró de la silla a todos? Es que esta religiosidad se encuentra también en la Biblia. Que esta forma de adorar a sus dioses, de llamarlos, de invocarlos, aparecen también en la Biblia. Ahora bien, una de las formas que la persona tiene para refutar esto es decir, sí, pero la Biblia lo tuvo antes que este tipo de documentos o este tipo de tablillas. Bueno, según la fecha en que están datadas, no es así. Primero fueron estos escritos mitológicos en piedra, por supuesto, en tablillas, y posteriormente aparece ya la Biblia. Ahora bien, esta religiosidad es importante porque nosotros solamente a través de la Biblia podemos entender que había un Dios conocido como Baal, por ejemplo, ¿no? Con el cual peleaba Elías y sus profetas, con el cual peleaban los reyes, la apostasía del pueblo hacia Baales y hacia los Baales, hacia las Aseras, Asherá, etcétera, etcétera, hacia los dioses cananeos a los cuales no podían ir a prostituirse y demás, pero no sabemos más de ellos usando solamente la Biblia. Estas tablillas, lo fantástico de ellos, de Rosh Hashanah, de Ugarit, es que nos desglosaron completamente o en gran parte cómo funcionaba esta religiosidad. ¿Quién era realmente Baal? ¿Quién era Asherah, conocida en ellos como Atirat? ¿Quién era el dios el dios principal de su panteón o de su religiosidad? Y aquí entramos a otro punto muy importante que viene ligado a lo primero que comentábamos, que Israel llega a una tierra para absorber también su religiosidad y su cultura. Y entonces, dentro de esa religiosidad, tenemos que el dios principal de esa zona del mundo, conocida como el Levante, era el dios así tal cual. Él se llamaba el dios principal de esa cultura. Él es la cabeza de ese panteón, es el jefe de los dioses, no hay otro, el padre de todos los dioses. El nombre Dios, perdón, el nombre Él en la actualidad se toma como simplemente el significado de Dios. Si tú estudias hebreo moderno o ves un diccionario hebreo español, te darás cuenta que Él o Elohá o Elohim son traducidos como Dios, como divinidad, como juez, algo semejante. Sin embargo, el nombre El es un nombre propio en la antigua región de Canaán. No es solamente una forma de llamar a una divinidad, es el nombre propio de este Dios. Así se llamaba Él. ¿Cuál es el problema con esto, por llamarlo así? Es que el nombre del pueblo de la Biblia es Israel. Y cualquier estudioso sabe que ese nombre contiene una partícula conocida como partícula teofórica que se refiere a la partícula del nombre de un dios. Y en este caso, el dios que tiene el nombre principal de este pueblo es la partícula del dios Israel, y posteriormente hace otros nombres como Samuel, Samael, Daniel, etcétera, etcétera. Repito que actualmente en un diccionario hebreo solamente aparece como Dios. Daniel, Dios juzga. Samuel, Dios ha escuchado. Israel,
no se da tal vez un significado, el que pelea con Dios y todo ese tipo de circunstancias. Sin embargo, nosotros podemos entender que no es así. Este es un nombre propio, no es simplemente una forma de llamar a un Dios. Para empezar, el concepto de Dios que nosotros tenemos actualmente en este mundo occidental no existía en ese tiempo. El término Dios viene del Zeus, que es el dios principal de los griegos, y se empieza a usar en Israel hasta aproximadamente el año 200 antes de Cristo. Por lo tanto, el concepto como tal de Dios, ellos no lo conocían. Ellos invocaban a sus dioses por nombre y apellido, si lo queremos ver así. No le decían Dios, le decían él, le decían Baal, le decían Yahvé, le decían Asherah. No le decían Dios. Es decir, existen epítetos que significan formas diferentes de llamar a ese Dios. Por ejemplo, en los epítetos del Dios él eran poderoso, era el toro, que esto es importante, el Dios él es un toro, era el padre de los dioses y de los hombres, era el rey, era el padre de los años, era santo, misericordioso, era eterno, el Dios de los años. Y su forma de representarlo era como un anciano de días, con barba blanca, vestido de una larga túnica. Y por lo tanto, así vemos al Dios él como un Dios. ¿Hay un problema con el audio? No. Ya está bien, que Está recién listo se ya. mutió, pero ya Ah, está bien. sí, sí, sí me están, sí, sí está funcionando mi audio, sí. Sí, se escucha bien, profesor. Ah, ok, bueno, seguimos. Y entonces así vemos al Dios Él, referenciado de toda esta forma. Repito, ¿cómo sabemos esta descripción del Dios Él, que es el primer Dios que vamos a ver? Por estas tablillas de Ugarit que datan del siglo 14, 1300 años antes de Cristo, antes de que nazca Israel como nación, inclusive, que es importante. Ahora bien, entonces, esta iconografía, esta forma de referenciar estos epítetos del dios El, por supuesto, posteriormente los vamos a ver sin falta en el dios Yahvé, que hoy vamos a ver el proceso de eso. Esta es una figura que data del año 1400 antes de Cristo, de una representación precisamente de este dios, el dios el dios supremo semítico de los cananeos. Este es el dios él, que obviamente se hacen representaciones de él porque de los dioses se hacían representaciones. El dios principal, esta es una de tantas que se hace del dios famoso y mitológico dios él. Ahora, también podemos comprender en esta clase que, por supuesto, él no era el único dios de ese panteón cananeo, el cual Israel llegó cuando se estableció ahí y que adoptó cuando se estableció ahí. De hecho, ese constante ataque de la Biblia en contra de la religión cananea es precisamente una de las muestras que nos dice que esa era la religión oficial de ellos. La religión oficial antigua israelita era la religión cananea. ¿Dónde entra Yahvé? Ahorita veremos dónde entra el Dios Yahvé. Pero número uno es que este Dios era el que dominaba por todo esto. Y repito, una de las formas más importantes de entenderlo es que el mismo nombre del pueblo tiene el nombre de este Dios. No es Israel. Otra de las cosas importantes que ustedes pueden comprobar ya con calma es que ninguno solo de los territorios del reino de Israel y del reino de Judá tienen en sí la partícula teofórica de Yahvé. Es decir, ninguno se llama Be-Yahvé o algo semejante. Todos son Betel, Penuel y así sucesivamente. Son territorios cananeos con partículas del dios El. Ninguno solo, me parece que hay 400 territorios, ni uno solo tiene el nombre de Yahvé en él. Eso es algo muy importante. Esto significa que Yahvé no estaba presente en ese momento. Yo sé que muchos dirán, sí, es que en Éxodo dice uno de los mandamientos importantes de los 10 mandamientos, hacer de los 10 mandamientos, es que eh, pues no se debe de tomar el nombre en vano de Jehová tu Dios. Entonces, por eso no le van a poner el nombre a un territorio. Sin embargo, sí se le ponía a los hombres y tenemos obviamente ya posteriormente nombres con la partícula ya vista como Elías o Eliyá en hebreo que significa Yahvé es Dios o Yahvé es él.
Y así sucesivamente tenemos Isaías, Isayahu, que significa salvación de Yahvé, Yermiyahu, Jeremías, ¿no? Y tenemos así muchos nombres ya con el nombre Yahvé. Es decir, el nombre sí se utilizaba en esta forma, por lo tanto, también pudo haber sido utilizado en territorios israelitas si realmente Yahvé hubiera estado ahí desde el principio, pero no estaba. Ahora bien, eh, de acuerdo con la narrativa bíblica contenida en Éxodo 19, cuando se entregan los mandamientos, cuando Yahvé se manifiesta en la teofanía del Sinaí, Yahvé entonces en ese momento se convirtió en el Dios de Israel, después de revelarse a ellos en este monte, el monte Sinaí. Y esta historia de la teofanía en el monte Sinaí nuevamente conserva el recuerdo del hecho de que Yahvé no siempre fue el Dios de Israel. Tenemos el registro bíblico inclusive en Éxodo capítulo 3, donde se le manifiesta a Moisés en la famosa escena de la zarza ardiendo y vemos que es en el territorio madianita. Ahorita les enseñaré con un mapa en dónde estaba Madián y por qué es importante esta zona para rastrear los orígenes del Dios Yahvé. Pero este es el rastro bíblico que tenemos a Madián en la escena y algo bien interesante y bien perturbador es entender que el mismo Dios Yahvé, cuando se manifiesta, le dice a Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra sagrada. Y no está en el territorio israelita, está en la tierra de Madián, una región extranjera al sur de Israel. No está en Israel y le está diciendo tierra sagrada. Ahora bien, Jacob erigió un altar para el dios El, Dios de Israel, cerca de Siquén, aparentemente para marcar su territorio. Y lo tenemos en Génesis capítulo 33, donde dice lo siguiente, y erigió allí un altar y lo llamó, y creo que en Reina Valera sí aparece esto, me parece que sí hay versiones donde no aparece, pero en Reina Valera me parece que sí aparece esto hasta entre paréntesis o así, literalmente, y dice, y erigió allí un altar y lo llamó El Elohé Israel. Para los conocimientos básicos de hebreo, el Elohé Israel tiene una repetición de la palabra el, como vemos. Entonces, aquí podría significar, si nosotros lo traducimos solamente como Dios, significa Dios, Dios de Israel. Y erigió ahí un altar y lo llamó Dios, Dios de Israel. No tendría sentido. Aquí lo que dice es, y lo llamó él, que es un nombre propio, Dios de Israel. El Dios él es el Dios de Israel. Es lo que está diciendo acá. ¿Por qué las traducciones después intentan borrar esto? Lo podemos ver en otro tema. Por lo mismo, porque se intenta borrar el rastro de esta adoración cananea. Hay un tiempo, como les comenté al principio, donde una revuelta social en Israel, sobre todo en el tiempo del rey Josías, años 600 antes de Cristo, antes de que fueran al cautiverio babilónico, donde cambia esta religiosidad y donde se concentra la adoración al Dios Yahvé. Y como parte de esa reforma, que se le llama así reforma de Josías, es erradicar todo vestigio de una adoración cananita. Entre ellos, estos pasajes empiezan a ser restaurados, empiezan a ser compuestos para que se borre este mensaje. Por ejemplo, tenemos, no sé si lo traigo en el tema, si no se los digo rápido, en el caso de otro dios que es Baal, tenemos también nombres de los reyes Saúl y David con los hijos que tienen el nombre de Baal en sus nombres. Isboset, que después se le cambia, pero su nombre era Ishbaal. Y eso está en la Biblia. Primero se llamaba Ishbaal, hombre de Baal, y después se le cambia a Isboset, que significa hombre de vergüenza. Esta es una corrección de los escribas, ¿ok? Y esto pasa porque están buscando romper, erradicar el rastro de adoración cananea, de esa antigua religiosidad que ellos tenían para exponer y decir, nosotros siempre fuimos adoradores de este Dios, nada que ver con los dioses cananeos, pero hay muchos rastros en la Biblia y ni se diga en la historia que esto no es una realidad palpable. También tenemos que el hijo de el patriarca Abraham, por parte de su concubina Agar, dice, Agar le da a un hijo Ismael que tiene este significado, Génesis 16:11. Ismael, que significa que él escuche. No, significa que Dios escuche. No, el concepto de Dios ni existe en ese tiempo. El concepto de Dios es anacrónico, es decir, fuera de tiempo. Eso significa la palabra anacrónico, fuera de tiempo, fuera del lugar. Entonces, el término Dios no existe en ese tiempo. No existe. Repito, a los dioses invocaban
con nombre y apellido, diciéndolo de esa forma. Entonces, significa que él, que el Dios él, escuche, ¿vale? Eso significa Ismael y es hijo de Abraham. No tiene un nombre yavista. Aquí no vemos a Yahvé por ninguna parte. Jacob también erige un altar a este Dios. En Génesis 28:17 ese pasaje importante donde él va huyendo de casa, va a tomar las promesas del Dios de Israel y todo eso. Y como sabemos, él pasa un tiempo acostado en un lugar y tiene un sueño, el sueño de la escalera, el famoso sueño de la escalera de Jacob, donde ve ángeles y la puerta del cielo y todo ese tipo de cosas. Y el verso 17 de Génesis 28 dice, y asustado dijo, qué temible es este lugar, esto no es otra cosa sino casa de Dios y la puerta del cielo. Levantándose Jacob de madrugada y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo era Luz. Betel significa casa del Dios El, formado de dos palabras hebreas, Bet, que significa casa, y El, que significa el Dios supremo del panteón cananeo. Este lugar se llama casa del Dios El. ¿Por qué no le puso casa de Yahvé? ¿Por qué no le puso casa de Yahvé? Le puso casa del Dios El. En ese tiempo, repito, los nombres son muy importantes. Ahora bien, la adopción, por lo tanto, de este Dios del desierto se llevó a cabo muy posiblemente a partir de la época monárquica, año 950 antes de Cristo. Y antes de pasar al tiempo de preguntas, porque es importante, de las primeras preguntas, es importante entender que abarqué un poco más sobre el Dios El, porque era el Dios principal. Y es con el Dios que más identificó al Dios Yahvé, con el Dios El. Ahora bien, algo muy importante que me falta añadir es que una de las muestras que tenemos dentro de la misma Biblia de que este Dios, el Dios El, era el primer Dios de los israelitas, es que nosotros en la Biblia vemos condenas explícitas hacia otros dioses. A través de la Biblia conocemos a Baal, conocemos a Asherá, conocemos a otros dioses que están siendo condenados en la Biblia literalmente y los nombra la Biblia. Pero algo muy curioso es que nunca nombra directamente al Dios Él. Nosotros lo sabemos por el hebreo y demás, pero si tú lees en español la Biblia, nunca ves al Dios Él, nunca lo ves. ¿Por qué no ves al Dios Él? Porque la Biblia no lo está marcando directamente. Y esto no es normal debido a que Él era el Dios principal de este panteón. Y al primer Dios que se tendría que condenar, que satanizar y que condenar cualquier tipo de adoración, no era Baal, que era un Dios secundario, ni Asherah, era el Dios Él. Y existe en la Biblia un silencio total condenando al Dios Él. Tal vez alguien puede decir, no, pero ahí dice que los dioses cananeos, así que ahí incluye al Dios Él. Pero el problema es que Él no era cualquier Dios. Él era el Dios principal de todo. Entonces, no se puede hablar de Él de una forma solamente referenciada, ¿no? Como es el de la bola. No, Él es el Dios supremo. Y al primero que se le debe de quitar la adoración es a ese Dios supremo que tienen los cananeos y nunca aparece directamente condenado en la Biblia al Dios Él. Y eso es porque era su primer Dios. Y era la forma en que ellos traían ese tipo de adoración. Hay rastros históricos que nos muestran que el Dios Él dejó de ser adorado prácticamente hasta el año 450 antes de Cristo. Esto es ya durante la época persa, después del exilio babilónico. Y tengo algo que te hará caer de la silla esta noche. Te presento la imagen del Dios Yahvé. Año 450 antes de Cristo. Esto no es del tiempo en que la Biblia dice que andaban en rebeldía. Esta moneda no es del tiempo, esta es una moneda de la época persa, año 450 antes de Cristo. Y es el ser que vemos ahí es la representación del Dios Yahvé. No es otro Dios, ni es un rey, es el Dios Yahvé. Bajo el nombre, esta moneda está acuñada durante el imperio persa bajo el nombre de Yehud. Yehud era la provincia judía dentro de Babilonia. Es decir, ellos son judíos. Ellos hicieron esa moneda y no quitaron la representación del Dios El. Y como vimos al principio, si lo recuerdas, ¿cómo se representaba al Dios El? Como un Dios antiguo, sentado en un trono, con barba blanca, con túnica, etcétera, etcétera. Y como ves, así, de la misma forma, es esta imagen, pero no es al Dios Él, sino es al Dios Yahvé.
porque toda la iconografía, todos los epítetos y toda la mitología que le pertenecía al dios Yahvé fue trasladada, perdón, que le pertenecía al dios El cananeo, le fue trasladada al dios Yahvé durante toda esta época. Para la época persa ya tenemos una fusión completa. Al nivel de que en la Biblia hebrea, en hebreo, aparece el título común Yahvé Elohim o Yahvé El, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos continuamente ya esta unión de deidades. La fusión se ha dado ya para la época persa. El dios Yahvé ha tomado ya el lugar del dios El en el panteón israelita y lo ha desplazado totalmente. Ahora, tenemos el rastro también de los patriarcas que levantaron altares a El Shaddai, que dice el Génesis, que Abraham invocó a El Shaddai, no dice a Yahvé, sino El Shaddai, que significa el Dios de la montaña, eso significa El Shaddai, y así sucesivamente. Tenemos a los patriarcas continuamente adorando al Dios El, porque ese Dios posiblemente fue su primer Dios, además de que en el rastro del Éxodo, cuando hablamos del libro del Éxodo y del suceso del Éxodo que nos narra la Biblia, también tenemos el rastro de que el Dios al cual ellos adjudican que lo sacó de la tierra de Egipto es al Dios Él. Y ese es un tema, como les repito, para caernos de la silla. No se lo están adjudicando las tradiciones más antiguas al Dios Yahvé, se lo están adjudicando también al Dios El, al Dios cananeo de esta región del mundo. Y antes de pasar a las preguntas, porque es importante, solamente quiero comentarles que este Dios, como les digo, es el Dios principal, por eso nos lleva tanta atención. Sin embargo, no era el único que ellos adoraban. Tenemos al Dios Baal, que es el Dios de la tormenta cananeo, que también después se fusiona con el Dios Yahvé, por eso Yahvé es el Dios de la tormenta en el Salmo 29. Tenemos a la diosa madre Asera o Ashera, tenemos a la diosa Anat, tenemos al dios Shamash, que es el dios sol, tenemos al dios Mod, que es el dios de la muerte, tenemos al dios Yam, que es el dios del mar, todos estos dioses cananeos. Tenemos a los Refaín, dioses, reyes muertos, tenemos a Resef, el dios de la peste, Salmo 91, aparece en hebreo esa palabra, que es un dios, y así sucesivamente. Tenemos muchos dioses cananeos dentro de la Biblia. Y el último punto, para que haya más preguntas antes de pasar. La Biblia marca, y esto muchos de ustedes lo saben, que tienen mucho tiempo dentro del cristianismo. Yo escuché, les decía, yo desde niño soy cristiano y por mucho tiempo estudié antes cuando no había internet, porque yo ya tengo 39 años prácticamente, no soy tan joven, y cuando yo tenía como 20 años no había internet todavía como ahora, y mi forma de estudiar era a través de videos, de DVDs, ¿no? Y los vendían en todas partes con prédicas, y yo escuchaba mucho a un pastor que se llamaba Darío Salas, yo sé que muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Darío Salas, eh, Armando Alducin en su tiempo, a Gigi Ávila, por supuesto, que marcó también para mi vida algo muy importante, etcétera. Pero les digo esto porque yo una vez escuché una predicación de Darío, el pastor Darío, que al parecer ya falleció desde hace años, y él decía, hacía una pregunta a su auditorio, que era cristiano en ese momento, y les decía, ¿en dónde está el cielo? ¿En qué parte está el cielo? Para pasar el tipo de preguntas. Y entonces la audiencia respondía, el cielo está en los lados del norte, porque ahí dice la Biblia que está. El cielo está en los lados del norte. Está escrito en Isaías 14 que el lucero de la mañana fue quitado de los lados del norte, que estaba con las piedras de fuego en los lados del norte, y de ahí fue derribado hasta los infiernos. Entonces el cielo, entre otros pasajes, dicen, se encuentra en los lados del norte. ¿Cuál es lo impresionante de esta charla y por qué lo toco? Porque en hebreo aparece Safón. En lugar de norte aparece la palabra Safón en hebreo. ¿Y qué es Safón? La palabra Safón es el monte sagrado cananeo. En la mitología cananea, el monte de los dioses, porque ellos creían que los dioses habitaban en los montes, en las montañas, por eso también a él le decían el dios de la montaña, porque para ellos los dioses habitaban en las montañas, que eran los lugares más altos de la tierra. Y entonces el monte sagrado en la mitología cananea era el monte
Safón. Ustedes lo pueden investigar. Y en la Biblia, ¿qué crees? ¿Dónde dice que queda el cielo? En el monte Safón, a los lados del norte. Pasamos al tiempo de preguntas porque aún nos queda lo más impresionante y lo más fuerte del tema.